Y ahora que ya conocemos las funciones, no podíamos acabar el tema sin comentar varias de las funciones integradas en Python. Muchas de ellas son para hacer conversiones entre tipos de datos y otras para manipular información. Vamos a abrir la última lección, la 8, funciones integradas, y vamos a trabajarlas. Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos una cadena de caracteres podemos transformarla a un entero o a un flotante. Por ejemplo, vamos a poner un número a partir de una cadena. Y este número podría ser el número 10, pero esto es una cadena. Sabemos que utilizando la función integrada int y pasándole esta cadena, lo que tenemos es un número entero. También un número flotante, decimal, si hacemos un float y le pasamos una cadena, por ejemplo con el 10.5, y lo que tendremos es, pues ahí el decimal ya convertido. Pero ¿cómo se hace al contrario? Si queremos, por ejemplo, concatenar un número con una cadena, pues lo hacemos utilizando una función llamada str, que viene de string, de cadena. Una cadena que sea la unión, por ejemplo, de un texto y un número, y vamos a concatenarlo convirtiendo un número, por ejemplo 10, a cadena con la función string. Si la mostramos, como veis, lo hemos convertido todo a cadena. También funcionaría si fuera un flotante. Y aquí vamos a pasarle un string de un número 3.14. Lo ejecutamos y también podemos transformar un decimal a cadena. Otra cosa que podemos hacer es transformar un número entero a binario. Por ejemplo, el número 10 en binario podríamos mostrarlo si lo pasamos a la función bin. Aquí nos indica, con los dos primeros caracteres, que devuelve una cadena esto, que es un número binario, un 0 y una b. Y el número en binario 10 es el 1010, es el 1010. También podemos mostrar un número en hexadecimal con la función hex. Por ejemplo, el 10 en hexadecimal vale 0x, que nos indica que es un hexadecimal, vale una A, porque la A es la que viene después del número 9, ¿no? Los hexadecimales van hasta el 15, comenzando por 0, y a partir del 9 viene la A, la B, la C, la D y así, hasta el 15. Si queremos hacer lo inverso, podemos transformar esta cadena del binario o del hexadecimal utilizando de nuevo la función int, pasándole una conversión de base de número. Por ejemplo, queremos volver a convertir este binario en un número entero. Podríamos hacer lo siguiente. Int, le pasamos la cadena y le vamos a indicar que este entero lo vamos a convertir a partir de una cadena que es un binario, es decir, está en base 2. Binario 0 y 1. Como veis ahí nos devuelve 10. O podríamos hacer lo mismo, pero en lugar de pasarle un binario, pasándole un hexadecimal, indicándole que está en base 16. Y ahí tenemos el 10. Evidentemente estas funcionalidades las utilizaréis solo si hacéis servir la programación de forma muy técnica, pues para programar, no lo sé, alguna cosa de electrónica que requiera pues jugar con hexadecimales o binarios, alguna cosa de estas. También tenemos una función llamada abs que nos devuelve el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es la distancia y equivale a quitar el signo a este número. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 10 es 10 y el valor absoluto de 10 también es 10. ¿Por qué? Porque cuenta la distancia que hay, por ejemplo, desde menos 10 a 0 son 10 y de 10 a 0 también son 10. Por tanto, equivale a quitar el signo, dejarlo todo en positivo. También tenemos las funciones de redondeo. Podemos redondear un número con la función round. Por ejemplo, el 5,5 lo va a redondear al alza a un 6. En cambio, si valiera 5,4, lo redondearía a la baja, un 5. También podemos evaluar una expresión en una cadena
Y esto soporta variables si se han declarado previamente. Esto es bastante útil. Por ejemplo, eval, imaginar que tenemos una cadena que dice 2 más 5. Pues nos dice que él interpreta eso como un 7. Claro, aunque sea una cadena, él está evaluando esta cadena como una operación. Y lo que os decía, que soporta también variables. Por ejemplo, si decimos que una variable es n y vale 10, y luego le decimos eval, y entre una cadena ponemos n por 10 menos 5, pues él va a interpretar esto como esto de aquí. ¿Veis? Porque también soporta variables dentro de la cadena siempre y cuando se hayan declarado antes, porque si no, bueno, ahora no me peta porque ya representa que queda guardado en la memoria, pero esto podría fallar si no existiera la n. Otra clásica que conocemos, len, para saber la longitud de una cadena, de una lista, de cualquier colección. Una cadena. O una lista vacía. ¿Cuánto mide? Pues 0. Y por último, una función como anecdótica es la función help, que podemos llamarla si algún día necesitamos invocar la ayuda de Python. Bienvenido a la utilidad de ayuda de Python 3.5. Y aquí pues puedes empezar a buscar todo tipo de ayuda por topics. ¿Quieres saber cosas sobre los atributos? Pues escribes atributes. Que si lo hubiera escrito bien, atributes, me hubiera salido. Y me explica cosas sobre los atributos. Aunque está en inglés. Pero bueno, si algún día no tenéis acceso a internet, pero tenéis acceso a la terminal de Python y no sabéis cómo utilizar alguna cosa, pues a través de la función help se puede uno buscar un poco la vida para desarrollar un poco cualquier cosa. En fin, hay muchas más funciones integradas, aunque son más avanzadas. Os dejaré un enlace en la documentación, que está en inglés por si queréis indagar más. Y me despido en este tema, porque en el próximo vamos a comenzar a tocar la gestión de errores.